JS. Para ir trabajando desde un aspecto bastante práctico, simplemente vamos a crear una estructuración bastante básica de nuestra aplicación, que va a consistir de la creación de un header. Vamos a construir una etiqueta section, la cual va a contener una parte con unas columnas y una etiqueta main, donde vamos a colocar el contenido. Y acá pues vamos a colocar simplemente la columna aside y vamos a definirle aquí el espacio main, donde vamos a colocar todo nuestro contenido. Va a ser un diseño bastante simple, no va a ser en especial nada complejo. Sí recomiendo que, si bien es cierto, podemos evocar a los nombres de las etiquetas, que utilicemos class name o utilicemos identificadores para esto. Para el primer elemento vamos a poner un class y vamos a ponerle a main section, que va a definir la sección principal de la aplicación. Para la parte del header también podemos colocar algún estilo con una clase llamada main header. Y luego para la parte de el main, todo lo que sería el main principal, vamos a colocarle un identificador. Aquí sí voy a necesitar un identificador para reescribir el contenido de constantemente, y para ello vamos a ponerle aquí el main. Vamos a ponerlo por acá, y en el aside pues vamos a ponerle aquí class, y también vamos a poner main aside. Cada uno de estos elementos hay que colocarlos dentro del archivo ArtStyles para darle una estilización que se pueda ver de forma adecuada dentro de nuestro navegador. Para ello pues simplemente vamos a ir copiándolos, y acá vamos a tener en cuenta que primeramente para la parte de lo que son las clases, iniciamos con el selector main, punto, y para lo que son los identificadores podemos iniciar con la parte del numeral, para poder darle estilo por medio del CSS al identificador. Entonces, una vez hecho esto, simplemente vamos a colocarles lo que sería el espacio de aperturas de llave y cierre de llaves, y dentro de estas vamos a poder colocar todo lo que serían los estilos. Primeramente, antes de iniciar, voy a modificar una etiqueta directamente, que va a ser la etiqueta body. Esto dado que bodies solo va a haber uno en todo el documento, por regla general siempre solo va a ser un body, y lo único que vamos a hacer es colocarle las propiedades padding en 0px y las propiedades margin en 0px. Estas dos propiedades lo que hacen el padding son los márgenes internos de cada una de las cajas, y los padding son los márgenes externos, o sea que no tengan ni márgenes internos ni externos dentro del elemento body. Ya podemos trabajar con el main. Al main le vamos a dar siempre lo voy a poner con una propiedad para que se despliegue en bloque. Los display in block significa que se despliegan a lo largo de todo el contenido. Siempre utilizan por defecto el 100% de su navegador, de su contenedor, y aparte de eso, dentro de esa línea no pueden existir más elementos, sino que cualquier otro elemento salta a la siguiente línea. También vamos a colocarle un height. En este caso pues vamos a colocar un height de 50 píxeles, y vamos a colocarle simplemente un background color, esto con la intención de que tenga un color que se pueda identificar de los demás. En este caso pues voy a utilizar un color más o menos azul, y un color más o menos azulito, lo cual pues nos va a dar un estilo que lo logre diferenciar. Entonces voy a irme acá, voy a darle clic al index, le voy a dar
que se revele en el explorador, o sea que me abre la carpeta donde lo tengo creado, y al abrirlo pues vamos a tener lo siguiente. Acá entender que cuando yo cargo el archivo index.html, este debería de tener ya los estilos, pero si en un dado caso, como en esta situación, no se me ha marcado los estilos que se supone que ya definí, hay que inspeccionar bien para ver cuál es el problema que estamos ocurriendo. Entonces le damos clic derecho, le damos inspeccionar y se nos va a abrir un panel que por defecto acá, esto lo podemos configurar, y vamos a ir definiendo cuáles son los elementos. Acá me está diciendo que el body de este index está vacío. Esto es porque simplemente no he guardado los cambios de del archivo index. Entonces, al guardar los cambios del index, ya deberíamos de tener la visualización correcta del elemento sin ninguna clase de problema. Vamos a ir estilizando los otros elementos. No voy a profundizar mucho en la parte de estilos, pero sí que quede claro de forma rápida cómo podemos manipular fácilmente los estilos para que se puedan visualizar más o menos responsive. En la parte de acá simplemente vamos a decirle que el main section, o sea, en este caso que va a ser la sección principal, va a tener un background color. Vamos a darles un background color, un color gris, por ejemplo. Vamos a buscar un color gris más claro porque ese es bien oscuro. Por ejemplo, por acá. Le vamos a también a decirle por defecto que tenga un display, pero en este caso, en vez de decirle que tenga un display in block, le vamos a decir que tenga un display in flex. Primeramente, solo para hacer una prueba, solo para que se vea la diferencia, voy a hacer un display in block, que es para que se despliegue en un bloque completo, y vamos a darle un estilo, decirle a él de que tenga un alto específico. Entonces el height en este caso va a ser en 100 HV, que básicamente sería el 100% de su ventana. Entonces cuando yo haga esto, automáticamente podemos actualizar, vamos a ver que ya se ha cambiado el color, pero ha ocurrido algo interesante. Primero, en la parte de acá, como pueden ver, hay ha aparecido un scroll y yo puedo scrollar. Esto es un problema porque realmente lo que ha pasado es que como le he dado que utilice el vertical height, un 100% del vertical height, entonces él toma el 100% y ese 100% incluye los 50 píxeles de mi header. Entonces, claro, él está ocupando el 100% y como está los 50 píxeles adicionales, entonces se sale automáticamente de la pantalla. Esto es fácil de solucionar simplemente dándole acá al height que tenga, en vez de que sea un alto estático, que sea un poco más dinámico, diciéndolo que tenga el alto definido por un cálculo. El cálculo va a ser de 100 del vertical height menos los 50 píxeles que tiene mi main header. Recordemos los espacios para que no tengamos problema al momento de crear los elementos. Entonces se ha creado, se guarda y el scroll ha desaparecido porque ahora específicamente mide el 100% del vertical height menos los 50 píxeles que ocupa mi header. Bueno, ahora solo resta colocar lo que sería el main y el aside. Acá le voy a decir al main aside que tenga un width, en este caso de, pongámosle 30%, un width de 30%, y que tenga un background color, en este caso pues podemos darle un gris tal vez un poco más oscuro para que se diferencie de su contenedor. Y a lo que sería el main le vamos a definir que tenga si nosotros está ocupando 30, pues que tenga un 70%.
100% y que su color sea blanco o un color cercano a blanco. Esto va a provocar, necesitamos que tengan un alto, vamos a decirle que tenga un height. También le vamos a dar que tenga 100 pH, y al main también vamos a hacer que tenga un 8 pH. Entonces cuando yo haga esto, automáticamente se va a crear el elemento, pero el espacio que tengo acá, que se supone que debe estar ocupado por el section, realmente por el main, realmente no está ahí. Si yo bajo acá, automáticamente voy a ver que afuera del elemento ya está un espacio en blanco, que si yo lo inspecciono, ahí lo podemos ver, ahí está el main. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que los elementos no se están acomodando, ellos están desplegados por defecto en bloque, y su contenedor pues automáticamente lo intenta, simplemente se sale de su contenedor y no dan parte de la estructura que yo espero que tenga. Entonces, para ello hay muchas soluciones. Puedo utilizar los float, puedo utilizar el display inline block de los elementos, o simplemente también podemos utilizar los CSS grids o el CSS flex. Para esto yo creo que lo más rápido sería utilizar un CSS flex y decirle que en vez de que utilice un display block, que sea en flex. El display flex es básicamente muy similar al display block, pero lo que le diferencia es que los elementos internos del contenedor pues intentan acomodarse lo mejor posible dentro de la especificación de flex. Por defecto la especificación de flex viene en row. Podemos tener display in column o display in row, pero en este caso por defecto se va a poner en row. Entonces, al colocarlo acá, vamos a notar cómo automáticamente ya nuestro elemento está ocupando el espacio que le corresponde. Sin embargo, podemos notar que también se está saliendo de mi elemento. Esto es interesante porque también le he dicho que utilice el 100 del vertical height. Tendría que hacer el cálculo específico para restarle los 50 píxeles y luego los márgenes, etcétera. Para evitar eso, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de vertical height, vamos a cambiar a 100%. Cuando le utilizamos el valor 100%, en este caso ya él determina automáticamente que es el 100%, pero de su contenedor. Entonces su contenedor mide 100 BH menos 50, entonces automáticamente va a desaparecer nuestro elemento. Es importante saber de que el 100% del alto solo funciona si el contenedor tiene un alto definido, específico. En este caso, el cálculo de 100 BH menos 50 píxeles sí es un alto específico. Entonces automáticamente son colocados. Sin embargo, pues se mira un poquito feo porque siento que no hay división entre los elementos. Entonces, para que se haga un poquito mejor, le vamos a decir que este muchacho tenga un margin de, por ejemplo, 5 píxeles, y también que el aside tenga un margin de 5 píxeles. Ok, entonces al momento que yo haga esto, ha habido una separación de los elementos, como lo podemos observar. Con el tema del ancho, el flex evita que ellos se salgan y lo acomoda como puede dentro del contenedor. Sin embargo, con el tema del alto, pues tenemos ahí el problema que todavía se están saliendo. Eso significa que yo no puedo tener un alto del 100% sin restarle los márgenes, porque algo importante que debemos de tener claro es que los márgenes se suman. O sea, no es que él le quita 5 píxeles al alto, sino que él ocupa el 100% del alto más los 5 píxeles del margen. Igual pasa con los padding, utiliza el 100% del alto más los padding y los márgenes. Entonces, para evitar eso, pues simplemente vamos a hacer que nuestro cálculo sea un poquito más dinámico. Y le definimos que vamos a hacer un cálculo del alto que va a ser de 100% menos
Lo ideal sería entender de que debemos de incluir los padding y los márgenes. Entonces, si tengo en este caso 5 píxeles de padding de margen, entonces yo tengo que entender de que tengo 5 arriba y 5 abajo. Por lo tanto, entonces la resta sería de 10 píxeles. La misma regla se aplicaría para el de arriba. Y luego, al momento que incluyamos los márgenes, vamos a tener que evaluar el tema de los márgenes. Por el momento no los vamos a incluir, dado que no queremos, todavía no sabemos a quién le vamos a definir márgenes y a quiénes no. Entonces vamos para acá y automáticamente se han agregado. Si el padding fuera, si el margen fuera mayor, supongamos que el margen fuera de 10 píxeles, entonces aquí yo tendría que hacer el cálculo y determinar de que tienen que ser 20 píxeles, dado que tengo que incluir los 10 de arriba y los 10 de abajo. El de los laterales también debería calcularse, pero gracias al display flex pues tenemos la ventaja de que él va a acomodarlo de forma automática. Entonces ahí lo tenemos y podemos ver cómo se adaptan un poquito mejor. Con el tema del responsive, entender que el responsive se hace por la parte de los media query. Entonces acá yo voy a agregarlo. Si yo tuviera una página web y tuviera esta separación, posiblemente necesitaría hacer una readecuación de esto. Algunos lo que hacen es quitar el elemento, esconderlo para revelarlo por medio de un botón o por medio de una acción de la pantalla, o también se pueden reacomodar a diferentes necesidades. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente hacer una pequeña reacomodación. Entonces para ello pues vamos a utilizar los media query. Vamos a tener aquí arroba media. Y existen muchas sintaxis de media query, pero una bastante básica es simplemente definir la arroba media y una condición. Por ejemplo, en este caso pues vamos a decir que el max width sea de 600 píxeles. Entonces, si nosotros definimos que al momento de que la pantalla mida menos de 600 píxeles se comporte de una manera distinta, vamos a determinar quiénes se van a comportar así. En este caso pues solamente vamos a colocar el main aside y vamos a colocarlo por acá, y el main, dado que estos dos elementos son los que queremos que por el momento se reacomoden. Obviamente para un diseño más complejo pues vamos a tener muchísimos más elementos editados. Acá simplemente vamos a colocar las propiedades que vamos a modificar. Probablemente yo quiera modificar, en este caso simplemente el width. Decirle acá, por ejemplo, que utilice un 10% como máximo, y en este caso pues que utilice un 90% del espacio. Entonces cuando el elemento esté acá podemos observar, ahí tenemos que ya mide un pequeño reglón y acá ya está ocupando otro reglón. Otra cosa que posiblemente nos interese, ¿verdad?, para que ya quede en evidencia, que probablemente recalcular los bordes, porque no, por ejemplo, que esta separación acá en una pantalla móvil se ve demasiado grande. Entonces probablemente quiera recalcular los bordes y reescribir lo que serían los márgenes. Entonces acá podemos decirle que bajo estas condiciones que el margen sea de 5 píxeles máximo. Sin embargo, eso implicaría que habría que recalcular los height, dado que él siempre va a estar utilizando ese height menos 20 píxeles. Dejémoslo así sin los height para que veamos cómo queda. Y se ha acomodado bien, ya la separación no es tan grande, pero la separación aquí ha aumentado. Probablemente a ti no te importe tanto esta parte, entonces no es necesario readecuar los height, pero si tú quisieras ser muy quisquilloso con esto, pues sería recalcular el height. Para este ejemplo creo que no es necesario. Y bueno, con esto dejamos de forma rápida una maquetación práctica en la que podemos tener un estilo bastante minimalista, simple, pero que se adapta a las necesidades de casi cualquier aplicación. Porque acá le pongo un logo, acá le pongo unos botoncitos, aquí le pongo un navegador y acá el contenido, y ya la aplicación ya va a comenzar a fluir.